Todo estaba preparado para ser uno de los días más felices de sus vidas. Isa Pantoja y Ashraf Beno llevaban meses imaginando ese momento. Pensándolo, soñándolo, visualizando cada detalle con la mezcla exacta de nervios y esperanza que acompaña a la espera de un hijo. El nombre ya estaba elegido, pronunciado en voz baja muchas noches, como si al decirlo se volviera más real. Cairo. El nacimiento de un hijo suele vivirse como una promesa. Una de esas certezas que parecen inquebrantables. Todo va a salir bien. Porque así debe ser, porque así lo necesita el corazón para no derrumbarse ante el miedo. Isa llegó al hospital con esa idea aferrada al pecho. Todo va a estar bien, se repetía. Todo va a estar bien. Ashraf no se separó de ella ni un segundo. Intentaba mostrarse fuerte, sereno, aunque por dentro el pulso le latía con fuerza desordenada. La miraba y pensaba que, pasara lo que pasara, ese instante ya los había unido para siempre de una forma distinta. Las primeras horas transcurrieron dentro de lo esperado. Médicos entrando y saliendo, monitores marcando ritmos constantes, palabras técnicas que se mezclaban con frases tranquilizadoras. Nada parecía fuera de lo normal. Hasta que algo cambió. No fue un grito, no fue una alarma estridente, fue un gesto. Una mirada entre profesionales, un silencio que duró apenas unos segundos, pero que Isa percibió como una eternidad. Porque cuando una madre está a punto de dar a luz, desarrolla una intuición aguda, casi primitiva. ¿Pasa algo?, preguntó con la voz entrecortada. Nadie respondió de inmediato. Ashraf sintió cómo se le tensaba el cuerpo. Ese tipo de tensión que no nace del pánico, sino de la sospecha. De la sensación de que algo no encaja, aunque todavía no tenga nombre. El nacimiento de Cairo llegó envuelto en emociones contradictorias. El llanto inicial trajo alivio, lágrimas, sonrisas. Isa estiró los brazos buscando ese primer contacto que tantas veces había imaginado. Ashraf respiró aliviado al escuchar el sonido que confirma la vida. Pero la calma duró poco, demasiado poco. El personal médico volvió a moverse con rapidez. Demasiada rapidez para ser rutina. Cairo fue examinado una y otra vez. Isa notó que no lo colocaban sobre su pecho como esperaba. Que lo alejaban, que hablaban en voz baja. ¿Por qué no me lo traen?, preguntó de nuevo. Esta vez, el silencio fue más largo. Ashraf intentó acercarse, pero alguien le pidió que esperara. Que todo estaba bajo control. Esa frase, tan repetida, sonó distinta. Sonó hueca. Isa sintió cómo la alegría inicial se transformaba en una inquietud profunda. El cuerpo aún temblando por el parto, la mente acelerada, el corazón latiendo con una fuerza que dolía. Algo no estaba bien. Cuando finalmente un médico se acercó, su expresión no era la de alguien que trae buenas noticias. Era la de alguien que intenta ser cuidadoso. Demasiado cuidadoso. Vamos a tener que hacerle unas pruebas a vuestro hijo, dijo. Es solo por precaución. La palabra precaución cayó como una piedra. Isa miró a Ashraf. Ashraf la miró a ella. No dijeron nada, no hizo falta. Ambos entendieron lo mismo al mismo tiempo. El día que debía ser perfecto estaba desviándose de forma peligrosa. Cairo fue trasladado a otra área. Las puertas se cerraron. El sonido metálico resonó en el pasillo como un golpe seco. Isa se quedó mirando ese punto fijo, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Hace un minuto estaba aquí, susurró. Ashraf se sentó a su lado, le tomó la mano con fuerza. No sabía qué decir, no sabía qué pensar, solo sabía que no podía soltarla. El tiempo empezó a comportarse de manera extraña. Los minutos parecían horas, las horas, días. Cada paso que se oía en el pasillo hacía que ambos levantaran la cabeza con esperanza y miedo al mismo tiempo. Isa comenzó a repasar mentalmente todo el embarazo. Cada revisión, cada ecografía, todo está perfecto, que había escuchado. Buscaba una explicación que aún no existía. ¿Hice algo mal?, preguntó de repente. Ashraf negó con la cabeza de inmediato. No, dijo con firmeza. No has hecho nada mal. Pero incluso él, por dentro, luchaba contra la misma pregunta. La espera se volvió insoportable. Nadie daba respuestas claras, solo palabras medidas, técnicas, frías, como si el lenguaje humano no fuera suficiente para explicar lo que estaba pasando.
Isa sentía que el cuerpo le pesaba toneladas, que la felicidad que había explotado minutos antes se había transformado en un nudo en la garganta imposible de tragar. No podía tocar a su hijo, no podía verlo, no podía hacer nada. Y para una madre, no poder hacer nada es la peor de las torturas. Ashraf caminaba de un lado a otro del cuarto. Intentaba mantenerse ocupado para no pensar, pero cada vez que miraba a Isa, veía en sus ojos algo que le partía el alma, miedo puro. Finalmente, un médico regresó, esta vez acompañado. Necesitamos hablar con vosotros, dijo. Isa sintió que el corazón se le detenía por un segundo. Ashraf apretó su mano con más fuerza. Lo que empezó como una celebración se había convertido, sin previo aviso, en una pesadilla médica. Una de esas que nadie imagina vivir, pero que cambia una vida en cuestión de segundos. Y ese fue solo el comienzo. La frase cayó en la habitación como un objeto pesado. Necesitamos hablar con vosotros. Isa supo, incluso antes de escuchar una sola palabra más, que algo serio estaba ocurriendo. No porque el médico dijera algo alarmante, sino porque no dijo nada tranquilizador. Y en los hospitales, a veces, lo que no se dice es lo que más duele. Ashraf se incorporó de inmediato. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Se colocó al lado de Isa, como si con su sola presencia pudiera protegerla de lo que estaba a punto de escuchar. El médico se sentó frente a ellos. No llevaba prisa, y eso, lejos de calmar, aumentó la tensión. Vuestro hijo ha presentado algunas complicaciones tras el nacimiento. Comenzó. Hemos detectado una respuesta que no es la habitual y necesitamos hacerle más pruebas para entender exactamente qué está pasando. Isa intentó concentrarse, escuchar, comprender, pero las palabras empezaron a mezclarse unas con otras. Complicaciones, respuesta no habitual, pruebas, todo sonaba abstracto, lejano, como si hablaran de otro niño, de otra familia. ¿Está en peligro?, preguntó. Finalmente, el silencio que siguió fue breve, pero devastador. Estamos haciendo todo lo posible, respondió el médico. Ahora mismo lo más importante es estabilizarlo y observar su evolución. No fue un sí, no fue un no, fue lo peor. Una zona gris. Ashraf sintió como algo se le cerraba en el pecho. Durante años había aprendido a controlar sus emociones, a mantenerse firme incluso en los momentos difíciles. Pero ahí, sentado frente a esa respuesta incompleta, entendió que estaba entrando en un territorio donde el control no existía. Isa empezó a llorar en silencio. No un llanto explosivo, no un grito, era un llanto contenido, casi ahogado, como si su cuerpo intentara no desmoronarse del todo. Quiero verlo, dijo, necesito ver a mi hijo. El médico asintió. Podremos llevarte cuando sea posible, explicó. Ahora mismo está en una unidad especializada. Unidad especializada, otra expresión técnica que sonaba demasiado grande para un bebé que acababa de llegar al mundo. Cuando finalmente los dejaron acercarse, el pasillo se hizo interminable. Cada paso era una mezcla de esperanza y terror. Isa avanzaba despacio, aún debilitada por el parto, sostenida por Ashraf, que no la soltaba ni un segundo. La puerta se abrió. Cairo estaba allí, pequeño, frágil, rodeado de cables, luces y sonidos que no deberían formar parte de un primer encuentro. Isa sintió un golpe en el estómago. Ese no era el escenario que había imaginado durante meses. Hola, mi amor, susurró, acercándose lo más que pudo. Ashraf se quedó inmóvil durante unos segundos. Ver a su hijo en ese estado lo dejó sin aire. No lloró, no habló, solo miró, y en esa mirada había miedo, impotencia y una promesa silenciosa. No te voy a soltar, pase lo que pase. Los médicos explicaron lo poco que sabían hasta ese momento. Que había indicios de una complicación médica inesperada. Que necesitaban tiempo, que cada hora sería clave. Tiempo. Esa palabra volvió a aparecer. Isa escuchaba, pero su atención estaba fija en Cairo. En su respiración, en cada pequeño movimiento, buscaba señales, algo que le dijera que todo iba a estar bien. ¿Va a salir adelante?, preguntó Ashraf, con la voz rota. El médico respiró hondo antes de responder. Es pronto para asegurarlo. Hay que esperar, otra vez.
Ese fue el comienzo de una nueva rutina. Una que ninguno de los dos había elegido. Días marcados por relojes, monitores y visitas médicas. Días donde la esperanza y el miedo se turnaban sin avisar. Isa se culpaba en silencio. Repasaba cada momento del embarazo como si buscara una respuesta escondida. Una señal que hubiera pasado por alto. Tal vez si hubiera, empezó a decir en más de una ocasión. Ashraf la detenía. No, le decía con firmeza. No es culpa tuya, no lo es. Pero incluso él, cuando estaba solo, sentía esa duda atravesarle el pecho. Las noches eran las peores. El hospital se volvía más silencioso. Los pasillos, más largos. Los pensamientos, más oscuros. Isa apenas dormía, Ashraf tampoco. Se turnaban para estar cerca de Cairo, como si su presencia pudiera marcar la diferencia. Y aunque sabían que no tenían control, se aferraban a lo único que sí podían hacer, estar. Cada pequeño avance se celebraba como una victoria inmensa. Cada retroceso se sentía como una caída al vacío. Vivían al ritmo de partes médicos y miradas cómplices entre profesionales. Un día, uno de los médicos fue más claro. Estamos ante una situación delicada, dijo. Cairo es fuerte, pero necesitará cuidados intensivos y un seguimiento constante. Isa cerró los ojos. Ashraf apretó los puños. Delicada, fuerte, cuidados intensivos. Palabras que jamás pensaron asociar al nacimiento de su hijo. Sin embargo, en medio de ese caos emocional, algo empezó a surgir entre ellos con más fuerza que nunca. Una unión absoluta. No había reproches, no había discusiones, solo apoyo mutuo, miradas que lo decían todo sin necesidad de hablar. No estamos solos, le dijo Ashraf una noche. Estamos juntos. Isa asintió, con lágrimas en los ojos. Y Cairo lo va a sentir, respondió. El miedo ya tenía nombre. Ya no era una sensación difusa, era una realidad concreta, pero también lo era la determinación de no rendirse. Porque aunque la pesadilla apenas comenzaba, había algo claro desde ese momento. Iban a luchar cada segundo por su hijo. El hospital dejó de ser un lugar. Se convirtió en un estado mental. Para Isa y Ashraf, los días empezaron a medirse de una forma distinta. Ya no había mañanas ni noches claras. Solo momentos. Momentos buenos, momentos malos, momentos de espera, momentos de miedo absoluto. El reloj seguía avanzando, pero para ellos el tiempo se había detenido en el nacimiento de Cairo. Cada jornada comenzaba con la misma pregunta silenciosa. ¿Cómo está hoy? Y terminaba con la misma súplica interna. Que aguante. Que sea fuerte, que mañana sea un poco mejor. Cairo permanecía en cuidados intensivos, rodeado de máquinas que pitaban con una regularidad casi cruel. Cada sonido tenía un significado. Cada variación provocaba un sobresalto. Isa aprendió a reconocer esos ruidos incluso dormida. Ashraf también, el cuerpo se les había adaptado a la alerta constante. Nunca pensé que el silencio pudiera dar tanto miedo, confesó Isa en una ocasión. Pero a veces, cuando una máquina dejaba de sonar, sentía que el corazón se me salía del pecho. Las visitas médicas marcaban el ritmo emocional del día. Cada vez que un profesional se acercaba, ambos contenían la respiración. A veces traían pequeñas buenas noticias. Una mejora leve, una reacción positiva, un valor que se estabilizaba. Otras veces, advertencias. Hay que seguir observando. Todavía es pronto. Cada hora cuenta. Frases que se repetían hasta volverse casi parte del paisaje. Isa luchaba contra el agotamiento físico y emocional. Su cuerpo aún se recuperaba del parto, pero no se permitía descansar. Sentía que hacerlo era traicionar a su hijo, como si cerrar los ojos fuera abandonarlo, aunque solo fuera por minutos. Ashraf intentaba ser el ancla, el que sostiene cuando todo tiembla, pero incluso él tenía momentos de quiebre, instantes en los que se alejaba unos pasos, apoyaba la espalda contra una pared fría del hospital y respiraba hondo para no venirse abajo. No puedo permitirme caer, se repetía. Isa me necesita, Cairo me necesita, pero nadie te enseña cómo ser fuerte en una situación así. Los pensamientos se volvían obsesivos. Isa repasaba cada ecografía, cada análisis, cada palabra tranquilizadora que había recibido durante el embarazo.
Buscaba respuestas donde tal vez no las había. ¿Por qué a nosotros?, preguntó una noche, con la voz rota. Ashraf no respondió de inmediato. Porque no tenía una respuesta. Y decir cualquier cosa vacía habría sido injusto. No lo sé, admitió finalmente. Pero sí sé que vamos a estar aquí. Todo el tiempo que haga falta. Esa promesa se convirtió en su refugio. Las horas junto a Cairo eran breves, pero intensas. Isa le hablaba en susurros. Le contaba quién era, le decía cuánto lo habían esperado, cuánto lo amaban, aunque él estuviera dormido, aunque no reaccionara, ella necesitaba creer que la escuchaba. Eres fuerte, mi vida, le decía. Lo sé, lo siento. Ashraf le tomaba la mano diminuta con cuidado extremo. Cada contacto era un acto de fe, una forma de decir sigue aquí. En esos días críticos, la pareja descubrió una versión de sí mismos que no conocían. Una capacidad de resistencia nacida del amor más puro. No había espacio para el ego, ni para reproches, ni para el pasado. Todo giraba alrededor de un solo objetivo: que Cairo saliera adelante. Las noches eran especialmente duras. El hospital se vaciaba, las luces se volvían más frías, el cansancio hacía mella. Isa se quedaba mirando el techo, escuchando su propia respiración mezclarse con los sonidos del lugar. Tengo miedo de dormir, confesó una madrugada. Siento que si me relajo, algo malo va a pasar. Ashraf le tomó la mano. Dormir no es rendirse, le dijo. Es recargar fuerzas para seguir luchando. Pero incluso así, el descanso nunca fue profundo. Hubo un día particularmente difícil. Uno de esos en los que las noticias no fueron buenas. El ambiente se volvió más serio. Los médicos hablaron con cautela. Isa sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Tenemos que estar preparados para cualquier escenario, dijeron. Esa frase quedó flotando en el aire como una amenaza. Ashraf apretó los dientes. Isa rompió a llorar sin poder contenerse. No era miedo, era desesperación, era la sensación de que todo escapaba de sus manos. No puedo perderlo, repetía. No puedo. Ashraf la abrazó con fuerza, como si así pudiera protegerlos a ambos. No lo estás perdiendo, le dijo. Está luchando, y nosotros con él. Y, contra todo pronóstico emocional, Cairo respondió. No de forma milagrosa, no de golpe, pero sí con pequeños gestos que devolvían el aliento. Una mejora leve, una respuesta positiva, un parámetro que se estabilizaba. Cada pequeño avance era celebrado como si fuera una victoria gigantesca. Sonrisas tímidas, lágrimas de alivio, abrazos silenciosos. Isa empezó a recuperar un poco de esperanza. No una esperanza ingenua, sino una más realista. Frágil, pero necesaria. Aprendí a no pensar en el futuro, dijo. Solo en hoy, en este momento. Ashraf asintió. Él también había aprendido lo mismo. En medio de la incertidumbre, algo se fortaleció de manera indestructible, su vínculo como familia. Ya no eran solo una pareja. Eran padres, padres enfrentándose a la prueba más dura imaginable. Los días críticos no terminaron de repente. Pero poco a poco, el miedo dejó de ser constante. Seguía ahí, sí, pero ya no dominaba cada segundo. Y aunque el camino aún era largo, Isa y Ashraf empezaron a creer, por primera vez desde el nacimiento de Cairo, que quizá, solo quizá, lo peor había quedado atrás.